Bonsoir les gars, j'espère que vous allez bien, espero que estén bien. Para esta clase vamos a ver lo que son las nacionalidades al masculino y al femenino, ¿vale? Les nationalités au masculin et au féminin. Alors, ajouter un E au masculin. Agregamos una E al masculino para convertirlo al femenino. Es decir, cuando tenemos una terminación de una nacionalidad que termine en o y s, perdón, para cambiarlo al femenino agregamos una E. Normalmente las palabras que terminan en E, no digo que todas, pero en su mayoría las que terminan en E son femeninas. Si se han dado cuenta del vocabulario que hemos visto, por ejemplo, une règle, una regla es femenino porque termina en E. Una goma en francés dice une gomme, se escribe con E al final, por lo tanto termina en E y es femenino. Entonces sucede lo mismo con las nacionalidades. Por ejemplo, preguntábamos, ¿quelle est ta nationalité? O tu es de quelle nationalité? Y dice, ok, il est chinois, él es chino. Para cambiarlo a femenino le agregamos una E, pero ojo con la pronunciación. Yo diría, il est chinois, y en femenino sería, elle est chinoise. Acuérdense, como hay una S en medio de dos vocales, suena como Z, como el zumbido de abeja. Il est chinois, elle est chinoise. Danois, danoise. Suédois, suédoise. Québécois, québécoise. ¿Vale? Suizo, suiza. Danés, danesa. Québécois, québécois. ¿Vale? Y luego tenemos otra terminación que sería la AIS. Estas terminaciones, bueno, las que vamos a ver, las que están subrayadas en negro, normalmente sirven para cualquier cosa. Por ejemplo, más adelante que veamos las profesiones, van a ver que tienen la misma similitud cuando tienen estas terminaciones. Entonces la siguiente es AIS, le agregamos una E, y entonces va a sonar igual, casi igual a la de acá, simplemente acuérdense que la O y la I suena gua, por eso es chinois, y aquí la A y la I suena E, por lo tanto sería ile senegalés, ele senegalés, congolés, congolés, senegalés, senegalés. Ah, bueno, aquí lo repetí otra vez, perdón. Francés, francés. Esta de aquí sí se la tienen que aprender a fuerzas, porque es el idioma que estamos estudiando y aparte es una nacionalidad que vamos a estar hablando constantemente. Entonces, francés, française, anglais, anglaise, japonés, japonaise, portugués, portugués. Después tenemos la otra terminación que es AIN. Lo mismo, agregamos una E y ojo con la pronunciación. Il est américain, elle est américaine. ¿Le suena familiar? Exactamente. Al mexicano, mexicain. Mexicain, mexicain. Cuban masculino, cubain femenino. Rumán, roumain. Marrocain, marocain. ¿Vale? Y por último tenemos otro caso que es el que termina en OL, que le agregamos una E, perdón. En este caso, si mal no recuerdo, solamente tendríamos ILE español, L español. A pesar de que le agregamos una E, suenan exactamente igual. ¿Qué es lo que va a diferenciar? El sujeto. ILE español, L español. Entonces, si decimos ILE, entonces estamos hablando de masculino. Si decimos él, estamos hablando de femenino. Posteriormente tenemos una segunda regla. Agregar una NE al masculino, esto para convertirlo a femenino. Entonces tenemos una terminación IEN. Entonces la terminación para pasarlo al femenino le vamos a agregar una NE. Aquí lo vemos, NE. Entonces yo digo, il est italien, elle est italien. ¿Ok? Ahí se pronuncia la N. Il est italien, elle est italien. Canadien, canadienne. Colombian, colombienne. Brésilien, brésilienne. Péruvien, péruvienne. Égyptien, égyptienne. Vénézuélien, vénézuélienne. Vietnamien, vietnamienne. États-Unien, états-unienne. Galicien, galicienne. Ahora bien, no es necesario aprenderse todas las nacionalidades, porque nacionalidades hay un montón y ni siquiera en español no las sabemos, ¿verdad? Solamente apréndanse las terminaciones, porque eso sí es importante. Si ustedes llegan a ver en un examen escrito, llegan a ver que termina en IEN, pues saben que le tienen que agregar NE, ¿sí? Y apréndanse las más importantes: francés, italien, mexicano, americano, je sais pas quoi, alemán, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque son las que normalmente utilizamos.
Y luego tenemos las invariables, las que no cambian, que realmente es cuando terminan en E en el masculino. Es decir, estas cuatro excepciones de aquí. Si ven el masculino, está escrito il est suisse. Il est suisse. Nada más voy a pasar rápido aquí por si no se alcanzaba a ver bien el video. Que le puedan poner pausa para escribir sus debidas anotaciones. ¿Vale? Ok. Pasamos aquí y les Suisse en masculino termina en E, por lo tanto no va a haber no van a cambiar al femenino, va a ser igual. Il est suisse, elle est suisse. Il est belge, elle est belge. Il est russe, elle est russe. Il est arabe, elle est arabe. ¿Vale? ¿Qué va a cambiar? O pues va a ser el sujeto. Y por último tenemos una excepción que es el otros. Il est grec, él es griego. Elle est grec, ella es griega. ¿Vale? Se le agrega una QE, es una excepción, pero para que lo tomen en cuenta. Esto de aquí no vamos a tomarle tanto importancia a esta parte. Ahora bien, vamos a ver las preposiciones delante de un lugar geográfico, les prépositions devant un lieu géographique. Entonces, ojo con esto y pongan mucha atención. Devant les noms de ville, on met la preposición en, a, con acento hacia atrás. Delante o antes de los nombres de ciudades, ponemos la preposición a. Si vamos a utilizar, por ejemplo, el verbo estar, en este caso, por ejemplo, ahorita yo estoy en León, aquí en este caso dice, él está en París. Ojo con esto, el en francés escribiría a para los nombres de ciudades, es decir, París, Lisboa, Silleda, León, incluso para los estados también, Guanajuato, Durango, etcétera, etcétera. Entonces, cuando estemos hablando de nombres de ciudades o de estados, vamos a utilizar a. Entonces, si yo digo, él está en León, il est à León, il est à Paris, il est à Lisbonne. Si yo digo, yo estoy en León, je suis à León, je suis à León, ¿d'accord? Ahora, delante de los nombres de países o de regiones, vamos a ver las diferencias. Devant les noms de pays ou de régions, nous devons faire la différence. Pays avec l'article au féminin et qui se termine par E. Países con el artículo al femenino y que terminan en E. Ojo lo que les comentaba al principio. Países que terminan en E normalmente son femeninos, ¿sí? O la mayoría son femeninos. México es una excepción, ahorita lo vamos a ver. A pesar de que terminen en E, es el único, no, hay 4 países que es Mozambique, Zimbabue, Le Mexique y ya después les digo cuál es el otro, porque ahorita no me acuerdo. Pero son 4 países que a pesar de que terminan en E, no son masculinos. Todos los demás serían femeninos. Entonces, la Francia, vamos a aclarar esto. En francés, como les decía desde un principio del curso, les gusta ponerle artículos a todo. Entonces, no es como en español que decimos Francia, ellos dicen la Francia, la España, las Europas, el México, etcétera, etcétera. Entonces, aquí por eso les doy el tip. País que termine en E, excepto México, va a ser femenino. Entonces tenemos la France, l'Espagne. ¿Qué sucede? Lo que habíamos comentado. Como España o cualquier otro país que inicie con vocal, por ejemplo Italia, Inglaterra, lo que vamos a hacer es quitarle la A y le vamos a poner un apóstrofe, ¿sí? Entonces, la France, l'Espagne, l'Italie, la Belgique, l'Angleterre, la Chine, la Turquía. Estos pasan al femenino, pero al momento de escribir, por ejemplo, yo estoy en Francia, va a ser exactamente como en español. Vamos a ponerle en, es decir, je suis en France. Je suis en France. Obviamente el en no va a ser en mayúscula porque diría justo aquí. Entonces, je suis en France. Je suis en Espagne. Je suis en Italie. Je suis en Belgique. Je suis en Angleterre. Je suis en Chine. Je suis en Turquía. Ahora, países con el artículo al masculino y que no terminan por E. Ojo, los países que al masculino son todos los demás países que no terminan en E. Por ejemplo, Portugal, Perú, Venezuela, Senegal, Japón, Marruecos, Brasil, Quebec. Quebec lo toman como un país, el país sería Canadá, pero bueno. Entonces sería le Portugal, le Perú, le Venezuela, le Senegal, le Japón, le Maroc, le Brasil, le Quebec. Ojo,
Aquí ya no vamos a poner a porque no es una ciudad. No vamos a poner en porque no es femenino. Vamos a sustituir el le por o. Es decir, yo diría, yo estoy en Portugal, yo diría, je suis au Portugal. Je suis au Pérou. Je suis au Venezuela. Je suis au Sénégal, je suis au Japón, je suis au Maroc, je suis au Brésil, je suis au Québec. ¿Vale? País al masculino comenzando por una vocal. Sí hay países, perdón, que empieza con vocales pero son femeninos. Es la misma situación, se le agrega el apóstrofe y le ponemos Irán. Y aquí se va a utilizar lo mismo que como si fuera en femenino. Le ponemos en. Por lo tanto, yo diría, je suis, perdón, aquí. Je suis en Iran. Je suis en Uruguay. Je suis en Azerbaïdjan. D'accord? L'Iran, l'Uruguay, l'Azerbaïdjan. Y países o islas mayores con nombres plurales, ¿sí? Si en masculino es AU, cuando sean plurales vamos a ponerle AUX y se pronuncian igual, o. Ojo, lo único que va a cambiar es que aquí sí va a haber una liaison. Es decir, ¿cuáles son hay dos países que son en plurales, que son les États-Unis, el Pays-Bas, que son los Países Bajos, o sea, Holanda. Les États-Unis o las Islas Canarias, por eso decía aquí Islas Mayores. Les Îles Canaries, las Islas Canarias. Entonces yo diría, je suis aux États-Unis, la liaison. Y en el otro sería, je suis aux Canaries, ¿vale? Pues sería todo de mi parte, chicos. Espero que les haya gustado. Cualquier duda, no duden en mandarme WhatsApp o contactarme, ¿vale? Hasta la próxima.